para nuestra universidad y particularmente para nuestro instituto, por ser la primera vez que se celebra un acto de defensa de una tesis doctoral para optar al grado de doctor. Como es sabido, el doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente responde a los principios de internacionalización, calidad, pertinencia social y relevancia de los productos de investigación que genera en y para el ámbito educativo de la región. Y es a partir de la comprensión de los mismos que agenda su actuar en pro de responder de manera asertiva a las tendencias contemporáneas de la educación superior latinoamericana. El proceder académico en el doctorado latinoamericano en educación se desarrolla en un escenario de acción delineado por el Comité Académico Internacional, instancia que garantiza la homogeneidad de los procesos administrativos, así como la calidad de la formación bajo estándares de excelencia. Uno de los requisitos para alcanzar el grado de doctor en este programa doctoral es la presentación pública ante un jurado calificado de una tesis de grado, la cual además debe estar en correspondencia con sus líneas de investigación, ser inédita, realizada de manera individual, que genere nuevos conocimientos para el contexto latinoamericano y en el que se aprecie la independencia de criterio de su autor. Es por este propósito que nos hemos dado cita en el día de hoy para escuchar la disertación de la estudiosa Rosa Mariana Rao Chile, quien es personal docente ordinario del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro y pertenece a la primera corte del único doctorado internacional que posee la UPEL, contando con el reconocimiento de la UNESCO a través de su Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, IESAL. El jurado examinador designado por el Consejo Directivo del Instituto en su sesión 516 de fecha 5 de junio del 2019 para evaluar la presentación y defensa de la tesis titulada Formación Inicial Docente Disruptiva, una aproximación teórica desde la perspectiva de docentes latinoamericanos, está integrada por los doctores Pablo Ríos Cabrera, en representación del Comité Académico Internacional, los doctores Sara Lara y Cristian Guillén, jurados externos, la doctora Nancy Barreto de Ramírez, en su condición de tutora, y quien les habla, el doctor José Peña, como coordinador académico del programa doctoral. En atención al protocolo de presentación, recordamos a los presentes que a pesar de estar en un acto público durante la realización del mismo, solo podrán intervenir la candidata a doctor, el jurado examinador y el coordinador académico del doctorado. Este acto de presentación y defensa pública de tesis de grado se desarrollará a través de 5 momentos: la instalación protocolar del acto que estamos realizando en este instante, la exposición argumentativa oral de la tesis, la sesión de preguntas por parte del jurado, la deliberación privada y el veredicto público del jurado. Estudiosa Rosa Mariana Rao Chile dispondrá de 60 minutos para hacer su disertación, luego de lo cual el jurado examinador realizará las preguntas de rigor y al finalizar este jurado se retirará para deliberar y emitir su veredicto final y levantar el acta correspondiente, a la que se dará lectura de forma pública para anunciar la culminación del acto. Damos la palabra a la candidata doctora Rosa Mariana Rao Chile para que inicie su presentación. Bueno, muy buenos días. Quiero en principio darle la bienvenida a todos los asistentes, compañeros, autoridades, al jurado. Y no quiero empezar sin antes agradecerles esta etapa previa que ha conducido a la defensa de la tesis doctoral. Sin duda, todas sus observaciones y aportaciones me han permitido crear nuevas fortalezas en este trabajo productivo y, por supuesto, poder entregarles a ustedes una forma mucho más acabada de la producción y, sobre todo, más reflexiva desde ese proceso de producción doctoral. Bueno, lo que les voy a presentar es mi trabajo de tesis titulado Formación Inicial Docente Disruptiva, una aproximación teórica desde la perspectiva de docentes latinoamericanos. Me acompañó en este proceso intenso y enriquecedor la profesora Nancy Filomena Barreto de Ramírez, quien fue mi tutora, a quien le agradezco enormemente todo su apoyo. Entonces, bueno, lo primero es trabajar sobre el objeto de estudio, que me trajo a desarrollar una producción en el campo de la formación inicial docente.
Y bueno, traigo unas imágenes sobre las cuales quiero comenzar el aspecto ontológico, lo contextual, lo que me llevó a estudiar en el campo de la preparación docente. Esto es una imagen de la producción de carros de la marca Ford, por allá en los años 30, que demuestra cómo era la tecnología, cómo se producía en serie y, por supuesto, el producto para ese momento. Esto, en cambio, es la escuela por esa misma época, más o menos un enfoque similar. Hablamos de producto, en esa época hablábamos de producto y hablábamos de producciones en serie, ¿sí? La siguiente imagen, en cambio, nos muestra toda la evolución que ha tenido ese mismo sistema Ford, por ejemplo, cómo ha cambiado su proceso de automatización, su proceso de producción, pero también el producto en términos de las necesidades que se van desarrollando en estos tiempos de cambio y en estos tiempos de cambio complejos. Sin embargo, a pesar de este desarrollo en el tema de la producción de Ford, pues no ha sido la misma evolución en la escuela. Fíjense el contraste que podemos encontrar. La escuela sigue siendo muy parecida, es decir, tenemos estudiantes dispuestos en fila con un profesor guía, que es el que transmite, que es el que lleva la información a los estudiantes, y ellos actúan de forma mucho más pasiva. Y de forma mucho más pasiva porque se les entiende que son receptores de toda la información que el profesor, que es el que sabe, le lleva. Aunque hemos cambiado en algunos contextos, fíjense esta imagen, por ejemplo, la arquitectura ha mejorado, la inclusión de nuevos recursos, todavía mantenemos esquemas de esa escuela que revolucionó la Ford. En ese momento se llamó el Fordismo, porque era un modelo de producción en serie que orientaba la producción con estímulos, lo mismo que pasaba en la escuela. Ese concepto de Ford se llevó a la escuela rápidamente y de ahí la metáfora de hablar de la escuela factoría o la escuela fábrica. Aunque hoy día la metáfora de la escuela factoría ya no se utiliza porque se entiende ofensiva, peyorativa, que no responde realmente a los procesos actuales porque hemos desarrollado una educación mucho más humana, y que busca más generar una persona crítica, pues sigue estando implícita en los procesos escolares. Y sigue estando implícita porque nosotros en las escuelas vemos currículos homogenizados, porque vemos y seguimos viendo profesores que repiten metodologías pasivas, y esas metodologías pasivas están muy orientadas o muy enfocadas a la transmisión, a las clases magistrales, donde yo tengo el poder del conocimiento y tú solamente lo recibes. Sin embargo, bueno, hemos visto cambios importantes en el aspecto estético y en la inclusión de recursos. Fíjense cómo se ven espacios flexibles, con muchas más pantallas para adornar y apoyar con recursos audiovisuales, pero el profesor sigue siendo el centro del proceso y los estudiantes todos en un proceso de recepción pasiva. Entonces, bueno, esto es la escuela de hoy, pero ¿por qué yo conecto la escuela con la formación inicial docente, que es el campo en el que yo voy a trabajar? Bueno, por unas razones bien importantes. En primer lugar, porque la escuela es el primer centro del desarrollo de los cambios. ¿Qué ha ocurrido con las distintas reformas? Se han generado muchísimas reformas, ¿y en dónde se ubican? El centro de los cambios está en la escuela. En cambio, la universidad se ha relegado en estas reformas educativas. Hemos escuchado reformas que atienden específicamente a la universidad. Fundamentalmente se le otorga esa responsabilidad a los gerentes de las universidades, porque se entiende que las universidades son autónomas y deben conducir sus procesos de cambio. Entonces, en este sentido, nosotros decimos, bueno, si la escuela es un centro de transformación y la universidad es autónoma para conducir los procesos, entonces nosotros debemos atender la formación inicial del docente, porque es un espacio natural para producir transformaciones, y por eso me centro en la escuela. Si nosotros, en la formación inicial del docente, si nosotros atendemos la formación inicial de los futuros profesores, nosotros vamos a poder generar también transformaciones en el ámbito de la escuela. Y finalmente, porque la formación inicial del docente es la incubadora de los nuevos docentes. Ahí es donde se forman y es el inicio de una formación que se tiene que dar a lo largo de toda la vida. Es decir,
Empieza la formación ahí y no termina. El docente no para, como no para ninguna profesión hoy. Hoy no debemos parar de aprender. Entonces, si las instituciones de formación inicial docente son las incubadoras, empecemos por ahí. Y por ahí vamos a producir el cambio, para generar entonces transformaciones en el proceso formativo y que finalmente estos futuros docentes, cuando salgan al campo laboral, puedan entonces conducir también transformaciones en el ámbito escolar, que es uno de los focos y es una de las responsabilidades de las universidades pedagógicas o de las universidades de formación inicial docente. Entonces vamos a ver qué nos dice el panorama mundial y también el panorama en América Latina. En principio tenemos tenemos América del Norte, tenemos países de Europa, países de Asia, y en América Latina, Colombia y Chile, por ejemplo, han destacado muchísimo por construir una cantidad de políticas nacionales, pero estoy hablando específicamente de la formación inicial del docente. Y cuando hablamos de políticas nacionales, nos referimos a que el Ejecutivo, de arriba hacia abajo, genera una cantidad de elementos y orientaciones para que los profesores estén adecuadamente formados y que con esta formación puedan generar procesos de transformación. Estas políticas nacionales además han conducido a que las instituciones de formación inicial docente logren incluir las tecnologías como un proceso, como producto y como elemento sustantivo para la formación. Fíjense que en el caso de Europa ha sido bien relevante el hecho de que la mayoría de los profesores inicialmente se formaron, esto lo dice la Comisión Europea en el año 2015, nos dice la mayoría de los profesores se formaron con 3 componentes: el contenido, la pedagogía y la práctica. De ninguna manera incluyeron tecnologías en sus procesos formativos. Sin embargo, fueron apropiándose de las tecnologías y las han adaptado, las han incluido en sus procesos en su desempeño, pero además le exigen a los organismos mayores procesos de formación para poder ir más allá de las tendencias, ¿sí? Entonces, hay una importante conexión con lo que es la creación de políticas a nivel nacional y con lo que se está haciendo en cada una de las instituciones, porque hay una directriz que se tiene que ejecutar y eso es muy importante en términos de apropiación. Luego entonces tenemos en el caso de América Latina que, a diferencia de Europa, algunos países de Asia y América del Norte, las políticas han sido más locales, y cuando digo más locales tienen que ver con la institución. Por ejemplo, Chile creó un estándar para la formación inicial del docente y ellos dicen que van a desarrollar sus docentes. Esto se aplica en todas las universidades de Chile. En América Latina no ocurre lo mismo, o sea, siendo Chile un país de América Latina, pero no está imbuido en esta formación porque ya lo había hablado anteriormente en el ámbito de las políticas nacionales. Pero ¿qué nos dicen entonces? Bueno, son las instituciones, caso como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que ha determinado a partir de la transformación curricular permear el currículo con la formación en tecnologías como un componente curricular, ni siquiera transversal. Cuando ellos dicen componente curricular es porque tiene una estructura, porque los estudiantes desde el inicio hasta su salida deben desarrollar procesos, habilidades, competencias relacionadas con el uso de las tecnologías. En este sentido, y en América Latina, hay un elemento bien importante. Nos dice Brum que los profesores en América Latina se forman en escuelas totalmente tradicionales. ¿Y qué ocurre con esa formación? Que cuando van al campo de trabajo no logran que sus estudiantes se apropien de las tecnologías de forma segura, de forma responsable, porque los estudiantes ciertamente están aprendiendo, pero están aprendiendo de forma empírica, a su ritmo y con lo que ellos creen que es conveniente, pero no con un proceso guiado de formación que debe ser lo correcto. El estudiante investiga, busca información, la analiza, la procesa, no lo sabemos. Ellos investigan y entregan reportes, pero no hay una guiatura importante en ese sentido. Esto lo acompaña Robalino cuando nos dice, bueno, seguimos teniendo procesos pasivos, jerárquicos